Lance Armstrong, 7 Tours de Francia, 1999 a 2005, 7 años consecutivos. Lance Armstrong no es solo el mayor caso de dopaje en la historia del ciclismo, es el mayor fraude en la historia del deporte. Armstrong era un héroe, sobreviviente de cáncer, fundador de Livestrong, inspiración para millones, y todo era una mentira. Durante años, Armstrong negó, una y otra vez, demandó a periodistas, destruyó carreras de quienes lo acusaban, llamó mentirosos a sus excompañeros de equipo, pero en 2012, la Agencia Antidopaje de Estados Unidos publicó un informe devastador, más de 1000 páginas de evidencia, testigos, análisis de sangre, testimonios de compañeros, Floyd Landis, Tyler Hamilton, todos confirmaron lo mismo. Armstrong lideró el programa de dopaje más sofisticado de la historia del ciclismo. EPO, transfusiones de sangre, testosterona, cortisona, todo. Y no solo eso, obligó a sus compañeros de equipo a doparse, los amenazó si no lo hacían. En 2013, después de años de negación, Armstrong finalmente admitió en una entrevista con Oprah Winfrey: los 7 Tours fueron despojados, baneado para siempre. Perdió todos los patrocinios. Nike, Trek, Anheuser-Busch, todos lo abandonaron, de héroe mundial a paria del deporte. El legado de Armstrong: 7 Tours vacíos. Nadie fue declarado ganador, porque todos los que quedaron atrás también estaban dopados. Marco Pantani, 1998. Marco Pantani gana el Giro de Italia y el Tour de Francia en el mismo año, una hazaña que solo se repetiría 26 años después, cuando Tadej Pogačar lo logró en 2024. Pantani era un escalador puro, apodado Il Pirata por el pañuelo y el arete, amado, carismático, atacaba sin miedo, subía montañas como nadie, pero en 1999 todo se derrumbó. Junio de 99, Pantani lideraba el Giro de Italia, estaba a 2 etapas de ganar su segundo giro consecutivo, un control antidopaje de rutina, nivel de hematócrito, 52%, el límite permitido por la UCI, 50%. Pantani fue expulsado del Giro, suspenso por 2 semanas. Técnicamente no fue un positivo por dopaje, la UCI lo llamó suspensión por salud, pero todos sabían lo que significaba. Hematócrito alto indica uso de EPO, más glóbulos rojos, más oxígeno, más rendimiento. Pantani negó, dijo que era natural, que siempre había tenido hematócrito alto, pero el daño estaba hecho, su reputación destruida, los patrocinadores huyeron. Pantani nunca volvió a ser el mismo, cayó en depresión, adicción a la cocaína, aislamiento. 14 de febrero de 2004, Pantani fue encontrado muerto en un hotel en Rimini, Italia. Tenía 34 años, sobredosis de cocaína, pero muchos creen que fue suicidio. La autopsia reveló niveles altísimos de cocaína y antidepresivos. La caída de Pantani no fue solo deportiva, fue humana, trágica, de héroe nacional a muerte solitaria en un cuarto de hotel. Italia lo lloró, y hasta hoy, el caso de Pantani es uno de los más tristes del ciclismo. Jan Ullrich. Jan Ullrich, el eterno segundo de Lance Armstrong, campeón del Tour 1997, subcampeón 5 veces, plata olímpica, campeón mundial, uno de los mejores ciclistas alemanes de todos los tiempos. Pero en 2006, todo se derrumbó. La Operación Puerto, una investigación policial en España que destapó una red masiva de dopaje sanguíneo. El doctor Eufemiano Fuentes, transfusiones de sangre, bolsas almacenadas con códigos, más de 200 deportistas implicados. Ullrich estaba en la lista, excluido del Tour 2006 antes de que comenzara. Su equipo, T-Mobile, lo despidió inmediatamente. Ullrich negó todo, pero la evidencia era abrumadora. En 2012, finalmente admitió: sí, me dopé, con fuentes, transfusiones de sangre. Fue baneado retroactivamente, perdió resultados, su reputación quedó destruida. Después del ciclismo, la vida de Ullrich se desmoronó. Divorcios, alcoholismo, arrestos. En 2018 fue arrestado en Mallorca por agredir a una prostituta, después por intentar entrar a la casa de su vecino, Til Schweiger, actor alemán. Hoy, Ullrich está sobrio, reconstruyendo su vida, pero su legado quedó manchado para siempre, de campeón del Tour a símbolo de la era más oscura del ciclismo. Alberto Contador, 2010. Alberto Contador gana su tercer Tour de Francia, uno de los mejores escaladores de su generación, 7 grandes vueltas ganadas, leyenda del ciclismo español. Pero días después del Tour, un control antidopaje reveló clenbuterol en su sangre. Clenbuterol, un broncodilatador usado en animales, también usado como anabolizante por deportistas. Contador dijo que fue por carne contaminada, que había comido un filete en España durante un día de descanso. La Unión Ciclista Internacional no le creyó, ni la Agencia Mundial Antidopaje
antidopaje. El caso duró 2 años. Apelaciones, contrademandas, testimonios. En febrero de 2012, el Tribunal de Arbitraje Deportivo decidió: Contador culpable, 2 años de suspensión retroactiva. El Tour 2010 fue despojado. El Giro 2011 también. Contador perdió 2 años de carrera y 2 títulos de grandes vueltas. Pero a diferencia de Armstrong, Contador volvió. Ganó el Giro 2015, la Vuelta 2014. Muchos ciclistas lo apoyaron. Dijeron que fue injusto, que la cantidad de clenbuterol era mínima, que realmente pudo haber sido carne contaminada. Pero el veredicto quedó y su legado tiene un asterisco. Contador se retiró en 2017, ovacionado en la Vuelta. Respetado, pero siempre con dudas. ¿Fue carne contaminada o dopaje intencional? Nunca lo sabremos con certeza. Chris Froome, 4 veces campeón del Tour de Francia, una de las leyendas modernas del ciclismo, y estuvo a punto de perder todo. Septiembre de 2017, Froome gana la Vuelta a España, su 7ª gran vuelta, pero un control antidopaje reveló niveles elevados de salbutamol. Salbutamol, un broncodilatador para el asma, permitido en competición, pero con límites estrictos. El límite, 1000 nanogramos por mililitro. Froome tenía el doble. La UCI abrió una investigación. Froome fue acusado de resultado analítico adverso. Técnicamente no era un positivo por dopaje, pero estaba en problemas serios. Si lo suspendían, perdería la Vuelta 2017 y no podría correr el Tour 2018. Froome contrató a los mejores abogados deportivos del mundo. Gastó millones defendiéndose. Argumentó que había usado su inhalador repetidamente porque tenía dificultades para respirar, que la deshidratación pudo concentrar el salbutamol en la orina. Presentó estudios, datos fisiológicos, testimonios médicos. En julio de 2018, la UCI cerró el caso. Sin sanción, Froome fue absuelto, pero el daño estaba hecho. Fue abucheado en el Tour 2018. Fans lo insultaban, lo escupían, lo llamaban tramposo. Froome nunca volvió a ser el mismo. Ganó el Giro 2018, pero después una terrible caída en 2019 casi termina su carrera. Hoy, Froome sigue corriendo, pero su legado está manchado. ¿Fue inocente o el dinero y los abogados lo salvaron? Cada quien tiene su opinión. Alejandro Valverde, uno de los ciclistas más exitosos de España, campeón mundial, ganador de la Vuelta, más de 130 victorias profesionales y también uno de los más polémicos. La Operación Puerto de 2006 implicó a Valverde. Su ADN fue encontrado en bolsas de sangre almacenadas por el Dr. Fuentes. Pero aquí está lo extraño. Valverde nunca fue suspendido inmediatamente. La justicia española no actuó. Valverde siguió corriendo, ganando. Fue hasta 2010 que Italia lo baneó. No podía correr en territorio italiano, y en 2012 el Tribunal de Arbitraje Deportivo lo suspendió globalmente. 2 años. Desde enero de 2010 hasta enero de 2012, retroactivo, Valverde perdió resultados. Perdió 2 años de competición, pero volvió, y volvió fuerte. Ganó el Mundial 2018 a los 38 años. Siguió ganando hasta los 42. El caso de Valverde es frustrante para muchos, porque siguió corriendo durante años mientras la justicia era lenta, y cuando finalmente fue castigado, volvió y siguió dominando. Hoy, Valverde está retirado, respetado en España, pero fuera de España, muchos lo ven con escepticismo. Un talento indiscutible, pero con una mancha imborrable. Floyd Landis, 2006. Floyd Landis gana el Tour de Francia, la primera victoria americana después de Lance Armstrong. Landis fue compañero de Armstrong, aprendió del mejor o del peor, pero 4 días después de ganar el Tour, un control antidopaje reveló niveles anormales de testosterona. Positivo. Landis negó, contrató abogados, apeló, dijo que era testosterona natural, que su cuerpo la producía de forma diferente, pero la evidencia era clara: dopaje. En 2007, el Tour 2006 fue despojado. Landis fue suspendido 2 años, y entonces hizo algo que nadie esperaba. En 2010, admitió todo. No solo que se había dopado en 2006, sino que se dopó durante toda su carrera, y más. Acusó a Lance Armstrong, dio detalles del programa de dopaje del US Postal. Landis fue el primer dominó en caer. Su testimonio fue clave para derribar a Armstrong. Hoy, Landis vive tranquilo, tiene un negocio de cannabis en Colorado. Ya no le importa el ciclismo, ya no le importa su reputación, pero su confesión cambió el deporte para siempre. Sin Landis, Armstrong tal vez nunca habría caído. Tyler Hamilton, compañero de equipo de Lance Armstrong, medalla de oro olímpica en Atenas 2004 y pieza clave en el escándalo de dopaje más grande de la historia. Hamilton fue suspendido 2 veces, primero en 2004 por transfusión de sangre homóloga, sangre de otra persona, perdió su medalla de oro olímpica, aunque años después se la devolvieron por tecnicismos legales. Segundo baneo en 2009, dopaje sanguíneo de nuevo, esta vez se retiró, pero en 2011 Hamilton hizo algo que pocos tienen el coraje
coraje de hacer. Admitió todo. En televisión nacional. En su libro The Secret Race, detalló el programa de dopaje del US Postal, cómo Armstrong lo lideraba, como todos lo hacían. EPO, transfusiones, testosterona, cortisona, todo. Hamilton no guardó nada. Destruyó su propia reputación para exponer la verdad. Fue criticado, llamado traidor, delator, pero también fue elogiado, porque tuvo el valor de decir la verdad. Hoy Hamilton trabaja como comentarista de ciclismo, da charlas sobre dopaje, advierte a jóvenes ciclistas. Su legado es complicado, fue tramposo, pero también fue honesto, y esa honestidad ayudó a limpiar el deporte. 8 ciclistas, 8 caídas que marcaron una era. Algunos lo negaron, otros confesaron, y uno terminó en tragedia. Lance Armstrong lo perdió todo. Marco Pantani perdió la vida. Jan Ullrich perdió su legado. El ciclismo cambió, pero ahora te pregunto, ¿crees que los ciclistas de hoy están realmente limpios? Déjalo en los comentarios.